Muchas bendiciones a toditos, que mi Padre Celestial siga derramando una gloria mayor, una dimensión de la presencia muy fuerte sobre usted, su casa, su familia, una intervención divina en todo asunto, toda situación, todo aquello que usted está allí, amén, que el Padre sobrenaturalmente intervenga a su favor. Amén. Oramos al Padre por ese milagro que usted está esperando, esa intervención divina que usted está esperando que el Señor responda. Y el Padre sobrenaturalmente viene trayendo esa gloria, trayendo esa presencia, trayendo esa dimensión de la gloria. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, tan extraordinariamente bueno, que va a traer esa dimensión de gloria sobre usted, sobre su casa, sobre su familia. Qué bueno Dios, qué bueno Dios. Buenos días a toditos, buenos días. En el nombre que es sobre todo nombre, buenos días, buenos días. Amén. Y le invito a que usted adore al Señor esta mañana con todo su corazón. Él ha sido tan bueno, Él ha sido tan misericordioso. Y le pido, adore al Señor. Mientras adoramos al Señor, otras personas se empiezan a conectar y le pido, por favor, comparta este link con alguien. Alguien necesita una palabra. Conéctelo. Vamos a estar orando. Aleluya, muchas bendiciones, buenos días una vez más a todo este pueblo lindo que se conecta. Qué bueno es adorar a Dios temprano en la mañana, qué bueno es estar aquí muy tempranito adorando al Señor. Le bendiga a usted, su casa, su familia. Gracias por todo el pueblo que ha estado allí de temprano orando, de temprano clamando al Padre. Sea usted muy bendecido, sea usted, amén, fortalecido en el nombre que es sobre todo nombre. Es extraordinario lo que el Padre está haciendo. Cosas impresionantes. Amén. Que seguir orando, seguir clamando por tantas necesidades, amén, tantas situaciones que se presentan.
El clamor del justo puede mucho, dice la palabra. Esto es impresionante. Este justo por causa de Jesús de Nazaret. Así que su oración puede mucho. Imagínense la oración del uno al otro. Puestos de acuerdo, Dios mío, puede mucho. Puede mover montañas. La oración del justo puede alargarle la vida a alguien. Puede sacar a las personas de un estado de coma. Puede hacer que matrimonios que estaban condenados al fracaso, la oración del justo va a hacer que Dios intervenga, ponga su mano poderosa sobre ese hombre, esa mujer, esa persona que está pasando crisis, que está pasando momentos complicados y difíciles. Ahí viene la intervención de gloria, ahí viene la intervención sobrenatural, esa sentencia judicial, esa sentencia médica, ese diagnóstico que ha venido en contra de ese hijo, en contra de esa hija. La oración del justo puede mucho, la palabra lo dice. Amén. La palabra lo enseña. La oración del justo puede hacer que los cielos se abran. La oración del justo puede hacer que el mar se abra delante de ti. Mira la escritura, eso es un Dios todopoderoso. Quiero que usted aprenda a orar, a clamar juntamente con todos los hermanitos. Le aseguro que algo impresionante Dios tiene reservado para todo hijo, toda hija. Te va a sorprender con señales, con prodigios, con maravillas, con cosas impresionantes que cuando ustedes las ve, dice, wow, valió la pena creer, valió la pena perseverar, valió la pena estar ahí creyendo que de Dios viene toda misericordia, de Dios viene todo favor, de Dios viene todo aquello que Dios quiere soltar sobre nosotros y la casa. Su oración, su intercesión, su fidelidad causa que Dios toque tu casa, tu familia. Amén. Mire la escritura, la fidelidad y el llamado de Moisés cuando le dijo sí. Fíjate que Moisés fue un poquito duro, ¿cierto? Por todo lo que le había pasado, pero ¿qué sucedió? Cuando él dijo sí a Dios, amén, su obediencia, su perseverancia causó que Dios viniese a liberar al cuerpo, a su cuerpo allí, al pueblo de Dios que estaba ahí esclavizado en Egipto. Amén. Entonces, usted puede ser el Moisés que libera a tu generación. Amén. Por eso, algo que Dios habla a mi corazón esta mañana, me dijo, dile al pueblo, a los hijos, que no permita que los procesos le amarguen. No permita que por muy duros que sean tus procesos, nunca permita que esos procesos te amarguen. Hay procesos duros, sí, hay procesos un poquito complicados, hay procesos que usted ni entiende, pero usted nunca permita que esos procesos te amarguen, nunca lo permita. ¿Ve? Manténgase en esa dimensión, Dios tiene el control para liberarme de toda esta situación, Dios tiene el poder para rescatarme, Dios tiene el poder para, amén, aquello que era casi imposible, de un momento a otro, es posible. Para el que cree todo es posible. ¿Ven? Entonces Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que hace milagros. Por esta razón, uno cuando se conecta con el Señor, uno lo que quiere es buscar al Señor con todo su corazón. Todo el mundo pasa procesos, todo el mundo pasa momentos difíciles. Si quiere le cuento una historia para que usted sepa que no solamente usted, amén, sino que hay gente que está pasando, solo hay gente que ha sido fiel, pasan por procesos. Muchas veces la gente piensa, bueno, si yo soy fiel al Señor, no, al contrario, es cuando el diablo va a querer levantarse, desanimarte. ¿Para qué? Para que usted deje de buscar del Señor. Porque acuerde que de su oración depende mucha gente. Y cuando usted entiende esto, entonces usted dice, wow, tengo que orar. Padre, dame fuerzas, dame vitalidad, dame fuego, dame amor por la gente que aún no te conoce, porque mi oración es muy importante para ellos. Mi oración nos va a rescatar, mi oración va a traer salvación a mi casa, a mi familia, mi perseverancia. Amén. Me impresiona mucho de la gente perseverante, de la gente que no retrocede. Eso dice, wow, este hombre, Dios santo, si hubiera retrocedido, si hubiera quedado en la mitad del camino, no alcanza su destino, no alcanza a ver la gloria. Amén. Entonces su oración perseverante, de un momento a otro, pum. Hay que contar que los niños cuando usted va a la fiesta le ponen una piñata y de tantos golpes la piñata se rompe. Yo tuve un día una visión mientras estaba orando y Dios me dijo, son las piñatas del cielo. Incluso lo trajimos un día a una enseñanza y traímos una piñata. Y esa piñata le pusimos palabras proféticas y empezamos con un paro. Mi oración, mire lo que hace mi oración. Primeramente la piñata se carga y luego usted empieza a darle golpes. Tu oración, tu perseverancia son los golpes que usted le da a esa piñata. Y de un momento a otro, ¡boom! Y yo le dije a los muchachos que estén preparados porque apenas se rompa la piñata, usted venga y recoge lo que está allí
Y me acuerdo tanto que ahí colocamos palabras proféticas como se sueltan papeles, cosas así. El Padre ha puesto palabras, carros, vehículos, dimensiones de gloria. Y me acuerdo tanto que los muchachos de la iglesia parecían un niño, ¿cierto? Esperando que la piñata se rompiera. Cuando la piñata se rompió y le estaba explicando, es mi oración, este palo que estoy tengo en la mano, le doy 2 piñatas, mi oración, cada oración, cada intercesión, cada ayuno, cada perseverancia, cada diezmo, cada ofrenda es un golpe, pum, pum, dándole hasta que esa piñata se rompe. Y mire, todo el mundo va a ser muy bendecido y va a recoger esa piñata. Así que por esa razón usted no puede dejar de darle golpes a esa piñata espiritual. De un momento se rompe y no solamente usted va a ser bendecido, sino toda persona. Y me acuerdo tanto que un muchacho de la iglesia recogió un papelito y ese papelito decía residencia legal. Y este muchacho se agarró de ese papel. Dios me habló, Dios me habló. Bueno, el caso es que él tenía un caso bastante complicado, un caso muy complicado, y él guardó su papelito y él lo guardó. Yo me voy a cumplir. Y de un momento a otro, ese caso que era tan complicado, que era tan difícil para el abogado, para las leyes, de un momento a otro se le aceleró esta cosa loca. Y Dios mío, él ahorita tiene su documento y nunca se lo olvida. Dice, yo me acuerdo tanto en ese acto profético. Me tiré allí y recogí ese papelito y ese papelito activó algo en mi vida que era casi imposible. Se da cuenta, entonces, tu perseverancia y oración intercesora, amén, esa piñeta, sí, 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 cómo no vamos a olvidar. Y otro hermano que tenían un vehículo, ¿cierto? Ahí es, un carrito, creo que pusieron un carrito chiquitico. Bueno, fue impresionante, a ver cuándo lo podemos hacer nuevamente. Pero yo quiero que usted arrebate. Bendecimos a todo este pueblo lindo que se ha conectado mañana tras mañana a esta cita divina. Bendigo a toda la gente que está conectada en Zoom. Jenny Paniagua, Ruby, muchas bendiciones. Angie y Yersen, muchas bendiciones. Y aquí los que están conectados en las redes, a ver, bendecimos a este pueblo que usted dé cuenta que nosotros estamos pendientes de usted. Amén. Abraham Sierra, Carlania Díaz, allá está Orgullo de Miranda. Amén. Luis allá en Venezuela, sobrino de mi esposita. Nilda Hernández, Raquel Cerrato, amén, que está allá en Honduras, la mamá de la Osita, amén, de Nancy. Sí, muchas bendiciones, amén. Rosy Sarmiento, te amamos, Moquita. Nilda Paniagua, Sandra Ramírez, muchas bendiciones. Griselda Góngora, allá de Argentina. Teresa Gaitán, Yarisa Martínez, Wendy Rodríguez, mire, Wendy, la mami de la niña que hizo Dios un milagro impresionante. Y el Señor también va a hacer otro milagro. Estamos orando para que el Señor le libere, perdón, un apartamento hermoso en un lugar bello. Amén. Que ella tenga todas las comodidades, que tenga acceso a su empleo, que tenga acceso a la escuela de la niña, y bueno, que esté cerca de nosotros para poderla abrazar y ver, ¿cierto? Así que desatamos en esa piñata espiritual ese apartamento para nuestra amada Wendy y todo aquello que la gente necesita. Teresa Gaitán, muchas bendiciones. Así que mire, tienen trabajo para seguir orando, porque la palabra del Señor dice que la buena obra, a Wendy, acuérdese de esto, la buena obra que Dios empezó en ustedes la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el tiempo de Cristo Jesús. Amén. Imagínese ese milagro tan impresionante que Dios hizo en su bebé, en usted. ¿Cómo no va a soltar un apartamento? Eso, Dios mío, eso, Dios santo, eso viene facilito. ¿Ve? Si Dios hizo cosas más fuertes, más que casi eran imposibles. Amén. ¿Y cómo? Dios mío, está soltando un apartamento. Suéñelo. Amén. En un buen lugar. Dios va a proveer cosas lindas, cosas buenas. Amén. Un bien económico para que usted pueda estar tranquila. Desatamos esa presencia sobre Wendy y su familia. Y todo hijo, toda hija que está pasando situaciones. Amén. Usted va a ser bendecido. Usted va a ser guardado. Usted va a ser favorecido por el cielo. En medio de todas estas situaciones, mire, algo que yo estaba diciendo a las personas que nuestros amados hermanos que son inmigrantes, que todavía están en esos procesos migratorios, ¿cierto? Algo que cuando empezó todo este lío, Dios habló una palabra, me dijo, dile a ellos que ahorita resistan firmes en la fe, resistan, amén. Porque mire, lo más impresionante, cuando las cosas se ponen muy fuertes, muy caóticas, muy difíciles, es cuando Dios se lleva toda la gloria. Cuando usted
consideras que humanamente no hay puertas abiertas, humanamente es imposible, humanamente te han dicho, no, eso no puede ser. Y ahí es cuando dice, así es la cosa, así es lo que dice el hombre, ahora es que yo me voy a glorificar, ahora es que yo les voy a sorprender con señales, con prodigios, y de un momento Dios hace boom, y todo el mundo se queda con la boca abierta. O sea, el hombre dijo que era imposible, la ciencia dijo que era imposible, el abogado dijo que casi no se podía, el gobierno tiene cantidad de cosas, bloqueando aquí, bloqueando. De un momento a otro, dice, así es la cosa. Bueno, cuando yo abro una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. Cuando yo cierro esa puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Amén. Así que las puertas que mi Abba Padre abre, mire, se puede levantar quien se levante, que esas puertas no van a ser cerradas. ¿Ok? Ok, amados, vamos a estar ministrando. Ayer hemos estado dando una serie de enseñanzas en la iglesia los domingos acerca de la ropa de un ungido que cambió la historia. ¿Ve? Hemos estado enseñando un poquito acerca de esto porque ustedes se den cuenta el propósito tan impresionante que hay en esto. ¿Ve? E incluso no solamente la ropa, sino en los huesos. Usted sabe que la palabra dice que hay un profeta, que el profeta Elías lo enterraron. El hombre hizo su asignación, el hombre murió, lo enterraron y la palabra enseña que venían a un entierro, venían con un muerto allí y venía una banda armada. Dice allí, la Biblia dice, mire que la Biblia tiene este sentido del humor. Dice la Biblia que esta gente se olvidó del funeral y se tiraron al muerto y cayó el muerto rodando y ¡boom! Llegó donde estaban el, 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 la tumba del profeta. Dice la palabra que este muerto rodó, rodó, rodó. Cuando tocó los huesos del profeta, dice la Biblia que este hombre se paró, se levantó y le dijo a sus amigos, espérenme que yo también corro. Salió corriendo. O sea, mira, hasta los huesos, amén, de un hombre ungido, después de muerto, todavía tiene el poder de Dios. Amén. Así que esto, usted cuando lee esto, dice, wow, esto parece una broma, ¿cierto? Parece algo que tomado de una película. No, esto es lo que Dios hace. Amén. Y eso es lo que usted puede ver o leer. Imagínese las cosas que usted no ha que nadie escribió, las cosas que nadie reportó, los milagros que nadie dijo. Hoy día a través de las redes sociales, a través de las cámaras, todo el mundo se convierte en un reportero y cuando se está orando por alguien hay cámaras allí por toda parte. Hoy día se puede reportar mil cosas, pero imagínense cuando me acuerdo tanto, a veces yo me pongo a meditar lo que yo he visto de milagros en las calles, en los hospitales, en las cárceles, en las iglesias, que no se pudieron reportar, ¿cierto? En ese momento no teníamos ni un celular, ni una cámara de fotos y la gente simplemente, el milagro viene. Imagínense todo lo que usted no ha podido ver que ha sido registrado allí por el ente profético, por el ente de Dios que está guardado allí. Tanto milagro que el Padre, incluso cuántas cosas le ha pasado a usted, ni cuántas se da, cuánto un día que usted le soltó una palabra a alguien y nunca más supo de esa persona y resulta que esa palabra es una fuerza, una unción que cuánta gente usted oró y la gente se sanó. Usted ni cuántas, porque tal vez nunca volvió a ver a esa persona, tal vez esa persona nunca regresó, pero ahí quedó marcado ese milagro. Así que yo declaro que usted, amén, va a ser dimensionado en una gloria mayor y que donde usted vaya, usted es un portador de milagros, de una palabra gloriosa, una palabra de revelación, una palabra de unción. Y quiero que aún usted registre esto en su corazón, en su espíritu. Amén. ¿Se acuerda cuando José estaba preso? Imagínense, José estaba preso. ¿Qué sucede? Hubo una necesidad. Un hombre, el faraón tuvo sueños, nadie se lo interpretó. Se acordaron de ese hombre que estaba preso. Fueron, lo sacaron apresuradamente, le cambiaron las vestiduras. Y este hombre, porque este hombre tenía una dimensión de revelación. Tenía una palabra que en este caso el gobierno de Egipto la necesitaba para poder sobrevivir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Se da cuenta? O sea, aunque el enemigo te ha tirado una presión, aunque el diablo haya hecho cosas en contra tuya, entre usted tiene una palabra que alguien la necesita. Amén. Quiero que aprenda esto porque muchas veces el enemigo viene a mentirte y te dice, wow, mire, muchas bendiciones, Judy, te bendigo, hijita, Judy Pérez. Muchas bendiciones. Gracias por la obra que estás haciendo aquí en casa. Gracias por trabajar aquí en casa. Amén. Entonces muchas veces las personas piensan que, bendecimos a Victoria también que se conecta a través de Zoom, muchas personas piensan que por su tribulación, el proceso que están viviendo, usted queda neutralizada, ya usted no tiene palabra, usted no tiene visión. ¿Y cuánta gente en la escritura que las tiraron a la cisterna,
que trataron de meterle en una prisión, que todo el mundo la abandonó, y de un momento a otro la gente se dio cuenta que ese hombre, esa mujer tenía una palabra, tenía algo Dios había puesto en ese hombre. Un ejemplo, el caso de David. Imagínense, David, sus hermanos, su papá no lo registraba como un hijo legítimo. E incluso David tuvo que decir, en pecado me concibió mi madre. O sea, según lo que dicen los estudiosos, que David fue el resultado de una noche de copas, como dicen por ahí. Amén. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que nunca David estaba en casa. Amén. Ahí tenía hijos, pero a David no lo trataba muy bien. Lo tenía por ahí haciendo oficio, lo tenía como un esclavo, como un trabajador. Cuando hicieron ese banquete en la casa de Isaí, donde el profeta iba a venir a ungir al rey de Israel, a David no le invitaron. Quiero que aprenda esto en su vida. Tal vez a ti no te invitan al banquete. Tal vez a ti no te van a invitar porque te han dicho, este, pero ¿qué sucede? La gente lo que no sabe es que dentro de ti Dios puso un tesoro. Por eso quiero enseñarle algo, si tal vez a ti la gente te ha rechazado, tal vez la gente no te ha querido ver, tal vez la gente te ha menospreciado. No quiere decir con esto, quiero que aprenda esto, no quiere decir con eso que Dios no te ama. ¿Amén? Aprenda esto te va a ayudar mucho. O sea, la gente te puede venir y decir lo que le da la gana, la gente te puede menospreciar, pero le pasó a José, le pasó a David, a Jesús mismo. La gente ¿será que de allí puede salir algo bueno? ¿Será que? Entonces Dios sorprende a la gente, Dios sorprende a la gente con señales, con prodigios, con maravillas, con derramamiento de su gloria. Y David fue un jovencito que él tenía una revelación de sostenimiento en ese ministerio, que la gente, cuando realmente vieron el valor de David, la gente ya quería lo que David tenía. ¿Ve? Por eso usted no se deje menospreciar por la gente. Si la gente no te quiere, mire, se la perdieron. Dígalo abiertamente, se la perdió, porque dentro de mí hay algo que tal vez yo ni cuenta me doy, que tal vez a mí tal vez no se me ha revelado, pero yo oro para que el Padre se te revele. Yo oro para que el Padre intervenga sobre tu vida. Yo oro para que el Padre te haga ver las realidades proféticas que tú tienes, lo que tú portas. Porque sabe una cosa, que cuando usted sabe lo que el Padre te ha entregado, usted lo puede dar. Amén. Usted lo puede reconocer. Mi amado Padre, puede ser que usted venga y camine en esa dimensión de la gloria, de la revelación, del propósito, del poder de Dios, de la gloria derramada. Entonces, cuando usted entiende que lo que usted porta, lo que usted tiene, alguien lo necesita, ahora la gente te va a empezar a buscar. Amén. La gente que te menospreció un día te va a venir a buscar. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de revelación. Amén. Aprenda esto. No permite, si la gente te menosprecia, se la pierden. Se la pierden. Tampoco se vuelve tan orgulloso, ¿cierto? Amén. Sino que usted camina en revelación. A David, sus hermanos lo menospreciaron. Su papá ni creía en él. Amén. ¿Y qué sucedió? Este hombre poseía una gloria, una unción, una revelación. Algo Dios había puesto en su vestidura espiritual, que llegó un momento que la historia necesitó la intervención divina de este hombre. Así que yo le invito a que usted empiece a creer en usted. Yo le invito para que usted empiece a creer en lo que el Padre te ha dicho, te ha hablado, el Padre te ha ministrado. Amén. Y fue tan tremendo aquí porque el profeta le dijo, mire, no nos vamos a sentar a comer aquí hasta que traigan a David. Aquí nadie se sienta a comer, aquí todo el mundo va a esperar que ese hombre, esa persona que un día rechazaron, que nadie invitó, a este hombre no lo invitaron, bueno, aquí nadie va a comer hasta que venga aquel que ustedes no quisieron invitar. Entonces se da cuenta, porque esto te baja muchas bendiciones, Juana Silva, muchas bendiciones. Estamos orando por la familia que perdió a su familiar allá en Chile, estamos clamando al Padre para que Dios traiga consuelo. ¿Eh? Hay que orar muchísimo por todas las familias para que pasen esos procesos duros. ¿Ve? Entonces, aquí enseñando acerca de la ropa de un ungido, esa ropa que específicamente le cambió la historia a alguien, le cambió la historia a una nación, le cambió la historia a la iglesia. Amén. No solamente las vestiduras de Jesús de Nazaret, que yo estaba estudiando un poquito y meditando un poquito en esto. Usted sabe que cuando Jesús murió, dice la palabra, tenía la costumbre que cuando alguien murió, primeramente, antes de Jesús ir a la cruz del Calvario, ahí lo desnudaron completamente. Eso
eso es lo que enseña la Escritura. Incluso se rifaron las vestiduras de Jesucristo. Los soldados romanos hicieron un montón de esa ropa y empezaron a jugar y apostar a ver quién se. Imagínese la gente que se llevó ese manto del ungido a su casa. Se imagina ese soldado romano que se burló del maestro. Ese soldado romano que tal vez, incluso hay una historia que dice que hay un soldado romano, creo que fue el que con una lanza le rompió el costado y salió sangre y agua. Dice la historia que ese soldado ahí se reveló, realmente es el Hijo del Dios vivo. Hay una película que habla sobre la conversión del soldado romano. Pero cuando a Jesús dice la palabra que las vestiduras de Jesucristo, imagínense, Dios mío, si la vestidura de un apóstol, si la vestidura de un apóstol, dice la Escritura que cuando llevaban esos mantos a los enfermos, a los endemoniados, dice que los demonios salían de ese cuerpo y las enfermedades. Imagínense las vestiduras del Maestro, de Jesucristo de Nazaret. Amén. Esto es impresionante. ¿Qué sucedería? Amén. La palabra no lo dice. No lo registra nunca allí, no, pero usted se tiene que imaginar qué sucedió. Amén. ¿Qué le pasó a la familia del soldado romano, a la gente que se ganó? Porque dice que jugaron las vestiduras, la apostaron, a ver quién se la gana y se la llevaba a su casa como un trofeo. Usted se puede imaginar lo que aconteció a esa familia cuando llevaron las ropas, amén, de Jesucristo, amén. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa familia? ¿Qué le pasó a esa familia? A esa descendencia. ¿Qué le pasó? Amén. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Imagine cuando eh, esa ropa tocó allí las manos de ese hombre, esa mujer. Llegó a la familia. Mira, aquí traigo la vestidura de aquel Jesús. Amén. ¿Usted se imagina qué sucedería? ¿Usted se imagina qué sucedería allí? Eso fue impresionante, eso fue poderoso, eso te rompe la imaginación. O sea, ¿qué le sucedería a, a esta gente, a esos soldados romanos, al soldado que se ganó esta apuesta? ¿Qué le acontecería a esa familia cuando colocaron esa vestimenta? Nadie sabe lo que pasó con esa vestimenta. Lo que sí se habla acerca, incluso mira lo que aquí dice, antes de la crucifixión, los soldados romanos bajo orden de Poncio Pilato, flagelaron a Jesús, le escupieron, le dieron de látigo, fuertes golpes con un látigo, causando daños físicos, lo humillaron. Eso es lo que enseña la Escritura. Todo esto lo hemos estudiado para que usted se dé cuenta lo que Jesús pagó por usted y por mí. El sacrificio, amén, se burlaron de él, lo humillaron. Dice la palabra que los soldados vistieron a Jesús, amén. Primeramente lo vistieron con un manto escarlata, le colocaron una corona de espinas y se burlaban de él intentando ridiculizar y se arrodillaban, el rey de los judíos. Amén. Entonces, tras la crucifixión, los soldados se repartieron la ropa de Jesús, amén, excepto su túnica, que era sin costura. Decidieron echar suerte sobre ella, a ver quién le tocaba la suerte. Amén. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Uno se puede preguntar, ¿qué aconteció? Muchas bendiciones, Carmen Delia. ¿Qué aconteció con esas ropas? Amén. Que los soldados romanos, en burla, ¿cierto? Tomaron la vestidura de ese hombre ungido. Amén. De ese hombre que pagó un precio y aparte se la llevaron a su casa. ¿Qué aconteció con esa familia? Estoy completamente seguro, de acuerdo a que usted revisa en la Escritura, que esa familia tuvo que conocer al Hijo del Dios vivo. Amén. Jesús, yo creo que se les tuvo que revelar. Yo soy el que ustedes persiguieron. Yo soy el que ustedes crucificaron. ¿Te acuerdas, soldado romano? La lanza con que me clavaste, ¿te acuerdas? Imagínese el soldado que le clavó las manos. Amén. Esos verdugos, yo creo, estoy completamente, imagínate, según lo que explica la palabra y los soldados romanos que estaban torturando cuando la sangre salpicaba por toda parte, esa sangre tocó a mucha gente allí, trayendo salvación, trayendo liberación. Cuando usted mira todo eso, se da cuenta de cosas tan interesantes, de que tal vez a ti te están persiguiendo, ¿cierto? Tal vez usted no tenga heridas en su cuerpo físicas, pero sí
sí espirituales, de la persecución. Debe entender que todo hijo, toda hija recibe persecución cuando usted recibe a Jesús de Nazaret. Entonces, todo lo que hagan en tu contra, toda piedra que lancen en tu contra, amén, están tocando algo que el Padre te entregó, algo se está soltando, algo se está metiendo allí. Y lo interesante de todo esto, la palabra habla acerca de cuando Jesús, dice la Escritura, que a Jesucristo lo crucifican, luego lo van a sepultar. Dice que la palabra que lo envolvieron en un manto, en un manto envolvieron, ¿cierto? Y lo colocaron, y según la palabra dice que lo colocaron en una tumba prestada. Me gusta mucho esto porque el Señor aún en esto está profetizando. Yo no voy a permanecer mucho tiempo en esta tumba. Esa tumba es prestada. De hecho, todo cristiano, todo creyente al morir, esa tumba es prestada, porque el día de la resurrección en Cristo, mire, esas tumbas quedan desocupadas, quedan vacías. Entonces, lo interesante que hay que preguntarse también, que algo bien interesante en cuanto a esto, porque usted, un ejemplo, dice la palabra que cuando los profetas Elías y Eliseo, amén, estaban en esa intervención, dice que uno de ellos le extendió el manto al otro y le hizo el llamado, y la palabra enseña que cuando uno de ellos fue tomado, dice que cuando él descendió, dice que si me ves, dijo, si me ves, el manto caerá sobre tu vida y recibirá la doble unción. Entonces, cuando él se va, dice la Escritura que el manto que poseía este profeta cayó sobre el otro y se activó una gloria mayor. Este hombre se llevó ese manto, se lo llevó para su casa. De hecho, la primera vez que usó el poder de este manto, la vestidura de este hombre de Dios, dice que golpeó las aguas y las aguas se dividieron. Recuerde las aguas de Jericó. Amén. Perdón, las aguas del río, sí, el río, allá donde bautizaron a Jesucristo. Entonces, esto representa muchísimo, porque cuando usted va a ver la Escritura, ese manto con que cubrieron a Jesús, usted puede ver toda la palabra cuando habla acerca de mantos, de vestiduras de profetas, de hombre de Dios, la intervención divina, lo que el Padre hizo, lo que Dios intervino. Ahora mire, representa aquí el manto con que a Jesús lo envolvieron. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando fueron las mujeres tempranito en la mañana a mirar la tumba de Jesucristo, dice la palabra que la piedra con que cubría esa tumba estaba movida. Había un ángel que estaba allí y le dijo a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Y lo más interesante de todo esto, escuche bien, lo más interesante de todo esto es que la palabra es que ese manto con que cubrieron a Jesús, ese velo, dice que estaba dobladito. Amén. Lo dejó allí en una representación que dice a traer orden a su casa. Entonces, es el manto de protección que Dios ve. Amén. Cuando usted va a la tumba, por eso el ángel le dijo: ¿ustedes por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Muchas personas vienen a buscar en una religión muerta aquel que vive, y se van a encontrar con ese manto, ¿cierto? De que representó vida, que representó unción. Entonces, ese manto va a tocar, ese manto va a aparentar a familias, a gente, ese manto va a traer llamados, ese manto va a traer una protección divina, se va a activar algo sobrenatural. Entonces, cuando usted empieza a revisar todo eso, se da cuenta de que en esto hay una revelación impresionante. Cada vez, escuche bien, incluso la palabra enseña, mire, dice la palabra que todo mundo quería tocar el manto del maestro porque virtud salía de él. Usted puede revisar la escritura, dice que todo el mundo quería tocar el manto del maestro porque virtud salía de esto. Amén. Eso es impresionante, porque la gente se dio cuenta que había algo especial en el manto del maestro. Cuenta la Biblia que habla de esa narrativa de la mujer de flujo de sangre que tocó el manto del maestro, pero allí habla de mucha gente que dice que trataban de tocar el manto de Jesús porque virtud salía de él, virtud salía de este hombre, virtud salía de este hombre de Dios. Entonces, esto es impresionante. O sea, aquí estamos hablando de cosas que tal vez la gente dice: no, eso no tiene poder. Naturalmente sí, de acuerdo a la escritura, algo se libera, algo se suelta, algo, es más, el Señor habla en la escritura
escritura en Génesis 3:21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, o sea, los cubrió a ellos. O sea, todo lo que el Padre quiere hacer de cobertura, protección divina, es a través, incluso la palabra dice que al principio la gente usaba piel de animales para cubrirse. El tabernáculo, a la palabra dice, cuando Dios mandó hacer el tabernáculo, era telas que cubrían, amén, una gloria sobrenatural. Entonces todo empieza a saturarse de la gloria, todo empieza a saturarse de esa presencia. De un momento a otro Dios va a liberar algo sobrenatural. Amén. No sé usted qué hizo con el pañuelito que usted se le dio, y voy a volver a repetir este texto bíblico que usted entienda esto. Hechos 19:12 dice, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevadas a los enfermos. En otra traducción dice que los delantales de los apóstoles, amén, lo que ellos usaban, su ropa, dice, y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Eso es impresionante. Esto es por la fe. Esto no es simplemente algo que es por la suerte. Esto es algo, vamos a poner eso como un objeto de suerte, un amuleto. No, no, no. Quiero que aprenda esto. Hay cantidad de mecanismos que Dios quiere que el cuerpo del Señor use para activar sanidad, para activar liberación. Entonces es impresionante cómo esto empieza a surgir y cómo los mantos, esos mantos, muchos de los mantos que usted ve, la historia bíblica habla de los mantos que han sido manchados con sangre. Amén. O sea, está hablando de algo fuerte, algo poderoso, algo que se activó. Y explicamos el domingo que esos mantos representan la vida de oración de ese hombre de Dios, representan su intimidad con el Señor, representan los momentos de que ha estado en soledad, llorando, los golpes que las tinieblas han querido proporcionar contra ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, lo que usted ora, todo eso representa una historia. Un manto representa la historia de un hombre de Dios. Yo estaba hablando de un manto visible, puede ser, podemos llevarlo a una dimensión del espíritu. Hay una cobertura, algo que Dios ha puesto sobre tu vida, un manto de protección. Entonces, todo ese tiempo de oración que usted tiene, usted está llenando ese manto de unción. Todo eso, cuando usted entra a la presencia del Padre, usted se satura, espíritu, alma y cuerpo saturado. Aparte, sus ropas saturan con la gloria del Eterno. Eso es algo así de impresionante. La gloria, la presencia, algo se libera en esa ropa de ese hombre, ese ungido, esa persona. Amén. Entonces, mire lo que la palabra dice, que usted se dé cuenta, Apocalipsis 3:5. Mire lo que dice. El que salga vencedor se vestirá de blanco. El que salga vencedor, dice, se vestirá de vestiduras blancas. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de su sangre. ¿Se da cuenta que está hablando de unas vestiduras espirituales? Amén. Cuando usted está orando, le hemos enseñado tanto, cuando usted está orando en la dimensión del Espíritu, no te ven a ti y a mí vestido como usted está vestido ahorita mismo. Te ven unas vestiduras de acuerdo a lo que usted ha hecho aquí, de acuerdo a la perseverancia que usted ha tenido, de acuerdo al manto que te cubre, de acuerdo a la unción que usted ha generado. Esto es poderosísimo. Entonces se da cuenta, enseñamos acerca del sumo sacerdote, amén, que dice la palabra que tenía vestiduras viles, y eso lo está mirando en una dimensión del espíritu, no está mirando aquí lo natural. Amén. Y el diablo dice que estaba a su lado, al lado derecho, para acusar a este hombre de Dios. Y Dios le quitó esas vestiduras viles, lo vistió de vestiduras sacerdotales, amén, y trajo restauración sobre este hombre para que en el ámbito espiritual se activara algo que usted conocemos, usted y yo, como autoridad del reino. Amén. Es muy importante cómo te ve el enemigo, cómo te ven los ángeles en la dimensión del espíritu. Muy importante que usted reconozca esto, y esto va a tener gran revelación. Ahora mire, Apocalipsis 19:13, mire lo que dice, amén. Hablando de Jesús y hablando de su manto, hablando de sus vestiduras espirituales. Está hablando después de que Él resucitó. Mira lo que dice aquí. Sus ojos son como llamas de fuego. Está hablando de la revelación de Jesús cuando viene en gloria, cuando viene aquí a la tierra. Amén. Entonces, por segunda vez, que todo ojo lo va a ver. Entonces dice ahí, sus ojos son como llamas de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Mira lo que dice, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían sobre caballos blancos. Mira, esto parece una ciencia ficción, ¿cierto? Pero esto es la segunda
venida de Cristo Jesús con su ejército aquí en la tierra. Amén. Eso es bíblico, pero usted ve la representación, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra que esos vestidos están manchados en sangre. Por eso hay cuando usted usa este texto bíblico en liberación, amén, automáticamente el diablo reconoce, los demonios reconocen esto, los ángeles reconocen, porque estamos identificando a aquel que venció en la cruz del Calvario. Entonces se da cuenta que está trayendo un testimonio. O sea, yo tengo un testimonio que yo morí en la cruz del Calvario. Estas vestiduras están manchadas en sangre, empapadas en sangre. Y dice la palabra, y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, este sacrificio, yo vengo con una evidencia de que yo morí en la cruz del Calvario, una evidencia sobre, trae sus vestiduras manchadas en sangre. Amén. Aparte de eso, recuerde que sus vestiduras, aparte antes de ser manchadas en sangre, tienen una unción. Recuerda que el Señor Jesucristo fue ungido con aceite fresco. La palabra dice que el Señor Dios Todopoderoso, dice la Escritura, que vino una unción sobre él. O sea, ¿se acuerda cuando la palabra enseña que el Señor vino, se transfiguró delante de tres de sus discípulos? Esto es impresionante porque ahí representó lo que él era en esencia. Su vestido resplandeciente. Eso es lo que representa en la dimensión del Espíritu. Por esa razón, cuando los demonios miraban a Jesucristo, no lo miraban como las demás personas lo miraban. Ellos estaban mirando a la dimensión del Espíritu, estaban mirando a Jesús con las vestiduras resplandecientes. Ellos reconocían, incluso lo reconocieron. Jesús, o sea, está hablando Yeshua Mashiach, no ha llegado nuestro tiempo. O sea, lo reconocían. Porque recuerde que las fuerzas demoníacas estuvieron en la presencia del Eterno. Ellos reconocieron a Jesús. Ellos reconocieron, porque no ha llegado nuestra hora, no es tiempo que nos atormente. Ellos reconocían. ¿Cómo lo reconocían? En la dimensión del Espíritu. Ellos reconocían el manto, amén. Aún proféticamente recuerdo que la palabra enseña que Jesús, amén, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, ellos miraban este manto resplandeciente, pero aparte manchado de sangre, empapado en sangre. Y aparte, la palabra enseña, hay una escritura que dice, y en su muslo tiene un verbo, un nombre, el Verbo de Dios. O sea, ese vestido, aparte de estar ungido, aparte de resplandecer, ahora ven ese manto empapado en sangre. Amén. La sangre que él derramó en sacrificio. O sea, tiene varias cosas representativas que los demonios tienen que sujetarse, porque no fue simplemente un cuento, fue una evidencia. Él trae esa evidencia. Yo morí en la cruz del Calvario, mi sangre ha sido derramada. Por eso el Padre me entregó un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y la palabra enseña que los ejércitos que estaban con él en los cielos, dice, todos venían vestidos de lino fino, blanco y limpio y resplandeciente también, y le seguían sobre caballos blancos. Amén. Esta es la figura, y mucha gente cuando se enseña esto, cuando se explica esto, mucha gente dice, esto es imposible. Bueno, Jesús va a venir de esta manera. Va a venir, no va a venir solo, no va a venir como un cordero, va a venir a juzgar, va a venir a derrotar al anticristo, va a venir. Entonces se da cuenta que cuando usted en el ámbito espiritual, usted se conecta con Jesús, el manto que te cubre, amén, ese manto empapado en sangre, usted entra a una autoridad mayor, usted entra a una dimensión de gloria mayor. Satanás tiene que reconocer, porque tú te estás conectando con aquel que venció en la cruz del Calvario. Esas vestiduras, por eso es importante que la ropa de un ungido que cambia la historia. Amén. Usted puede ver en toda la palabra del Señor gente que fue humillada. Incluso la Escritura dice, te he quitado esas vestiduras viles y te he puesto vestiduras de gloria, de fiesta. Eso representa, amén, el poder de Dios de restauración. Entonces, cuando tú entras en la dimensión del Espíritu, por eso en los mantos, muy importante, porque todo manto que Dios derrama sobre hombres y mujeres de Dios vienen bajo este registro. Usted sabe que, los diseñadores, siempre los diseñadores tratan de hacer ciertas líneas. Usted puede conocer cierta ropa de acuerdo al diseñador, porque tiene cierto gusto, maneja ciertos colores, ciertas texturas, ciertas costuras, ciertas telas. Y aparte tienen la etiqueta que dice, esta prenda es el diseñador. Entonces, ¿qué sucede? Del momento, escuche bien, del momento que Adán y Eva fallan, recuerde, dice la palabra, que el Padre dice que mató un animalito y cubrió con esas pieles, vistió, cubrió al primer hombre y la primera mujer. ¿Qué representa esto? Esto representa el vestido, ese manto empapado en sangre, empapado en aceite.
Amén. Eso fue la dimensión. Recuerde, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, cuando usted recibe cobertura de parte del Eterno, recibe esa cobertura en esta dimensión. Un manto empapado en sangre, un manto empapado en unción. Entonces, cuando usted ora, cuando usted intercede, ¿qué va a suceder? Automáticamente el enemigo va a identificar ese manto, va a identificar ese diseñador que usted es como un ejército siempre, regularmente un ejército los tratan de vestir iguales, ¿cierto? Este uniforme es para de gala, este uniforme es de guerra, este uniforme es para esto. Entonces, igualmente, en el ámbito espiritual, naturalmente, el cuerpo de Cristo tiene un uniforme. Si los diseños que están en la tierra, ¿de dónde salieron? Del cielo. Amén. Todo hombre, mujer que está en un ejército, casi todos están vestidos iguales. Incluso este pelotón está vestido de tal manera. Y aparte tienen un insignia aquí en el hombro, sí, sí, aquí, que representa la bandera de su nación. Entonces, usted ve todos los uniformes de las naciones cuando están en guerra, allí tienen su uniforme, todos vestidos igual, y aparte tienen el sello de su nación. Tienen el nombre de si es capitán, si es lo que sea, pero aparte tiene el sello, aquí una bandera, la bandera de su nación. Si esto lo hace en el ámbito natural, imagine, ¿de dónde el hombre sacó esto? Del ámbito espiritual. O sea, todo el ejército del Señor, esta gente valiente, guerreros, amén, ¿qué tienen? El mismo uniforme, amén. Eso es el diseño divino. Y aparte, ¿qué tiene? ¿Qué representa? Tiene el sello que pertenecen al reino de los cielos. O sea, tú estás orando, peleando en el ámbito espiritual, empapado con un uniforme, empapado en sangre, amén, resplandeciente, de unción, de revelación. Por esa razón, cuando usted ora, y aparte te dieron un nombre que es sobre todo nombre, entonces usted es parte de este ejército, usted es parte de este diseño, usted es parte, por eso su oración en la dimensión del Espíritu vale mucho. El enemigo reconoce la gente ungida. Quiero que aprenda esto, aunque usted se sienta derrotado, aunque usted se sienta que no puede más, amén. Bendecimos a Jenny Loza de México, bendiciones, bienvenida. Paula Ramírez de Chile, Jenny Lozana allá de México. Muchas bendiciones, amén, le bendecimos. Bendecimos también aquí se conectó Jenny, si te bendecimos, amén. Siempre espero que se conecte, siempre estoy esperando allí que ella se conecte, amén. Así que esto es tan representativo porque el manto que te cubre, por eso el enemigo no puede tocarte, él trata de hacerte daño, él trata de agredirte, él trata usted cree que, mire, si por él fuera, ya nos hubiera destruido a nosotros todos, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay una cobertura que nos cubre. ¿Se acuerda? Nunca se olvide esto. En toda guerra espiritual que usted tenga, en todo lo que está pasando en su vida, debe entender eso. Recuerda cuando Dios le permite al enemigo revelar. Haga de cuenta cuando atrapan a alguien, empiezan a interrogarlo para que suelte información. Incluso en estas cuestiones de investigación tiene ciertas grabaciones, ciertas fotos, ¿cierto? De la gente, alguien lo engaña, viene un espía, empieza a ver que suelta información. Bueno, Dios empezó a interrogarle al enemigo y él empezó a soltar información. ¿De dónde tú vienes, Satanás? De rodear la tierra. Y le dijo, oh, sí, la cosa. Y dijo, ¿es considerado mi siervo God? Ah, y le dijo el Señor a esta referencia, hombre prudente, temeroso de Dios, apartado del mal y que me amas, que me adora. Y el diablo le dijo, quítale todo eso y te va a maldecir en tu cara. Entonces él tuvo que decir, Satanás tuvo que informar. Quiero que aprenda esto. Mire la información que Dios le sacó a Satanás, que la gente se dé cuenta. Porque muchas veces cuando Dios te dice las cosas, la gente no cree. Ahora, cuando tu enemigo le dice, como, oh, él tengo que decir, pero tú lo has cercado. Tú has cercado su vida, has cercado su matrimonio, has cercado su hogar, has cercado sus bienes. Por eso no lo puedo tocar. No, tú has bendecido la obra de sus manos. Satanás tuvo que decir esto. Entonces, por favor, entienda esto. Aunque usted se siente como desanimado, aunque usted se siente como desajustado un poquito, mire, yo le pido a usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Usted está cercado por el Dios vivo. Por eso el enemigo no te puede tocar. Él intenta, él trata de tocar cosas, él trata de usar venganza, pero él no puede. Usted necesita estabilizarse en su fe. Necesita usted decir, Dios, tú me has rodeado de gloria.
tú has puesto cercos de protección a mi alrededor. Tú has puesto protección divina en mi vida. Muchas bendiciones, Justina, Eliana Zambrano, de allá del Ecuador. Muchas bendiciones, Justina Prado, que está allí en Filadelfia. Muchas bendiciones, amén. Entonces se da cuenta que el diablo tuvo que decir esto, nos dejó eso como revelación. Él tuvo que decir, Dios empezó a hacerle ciertas preguntas y entonces tuvo que soltar información para que eso quede registrado allí, para que usted entienda, usted sepa cómo te ve el enemigo. Quiero que aprenda esto, cómo el enemigo te ve, él ve vallas de protección, no lo puedo tocar. No puedo acercarme a él. Quiero que aprenda esto, por favor, para que usted en medio de sus ataques, a veces él te mete ciertas cosas, pero él no puede hacer en tu contra nada. Amén. A menos que tú y yo se lo permitamos. Y aunque vengan ese tipo de ataques, porque él trató de rodearlo, él trató de sitiarlo, él trató ¿por qué él tuvo que decir, tú has bendecido la obra de sus manos, tú lo has guardado? Porque él trató de tocar y no pudo. Él trató de estorbar y no pudo. Él trató de hacer aquí ciertas cosas y no pudo. Entonces por eso él tuvo que decir, no lo puedo tocar, puedo estorbar un poquito, pero no puedo arrancar literalmente. Él puede tocar cierta área en tu economía, pero no puede quitar tu economía. Él puede tocar ciertas áreas de tu salud, pero no puede matarte a tu vida. Porque imagínese, si él pudiera, si él tuviera la libertad, mira, acaba con todos nosotros. Pero Dios ha puesto cercos de protección. Ha bendecido la obra de nuestras manos. Amén. Nos ha prosperado, nos ha bendecido. Mira el reporte que el enemigo, cómo el enemigo ve a un hijo ungido, a una mujer ungida. Aparte, estoy completamente seguro que aparte estaba mirando a cómo lo estaba mirando con vestiduras, ese manto empapado en sangre de aceite, que era la representación como con lo que el Señor nos cubre. ¿Se da cuenta? Pero eso es muy importante cuando la gente trata de tocar un manto de ungido. No están tocando la integridad de ese hombre, no están tocando la vida de ese hombre, están tocando literalmente al Maestro, al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Esto hay que estudiarlo muy precisamente, tiene que creerlo, porque cuando usted está en medio de luchas, en medio de batalla, el diablo te va a querer mentir, te va a decir, mira, el Señor te abandonó, mira lo que está pasando. Usted tiene que levantarse por encima de esa revelación y decir, no, un momentico, dentro de mí, mi cobertura, la cobertura, aparte, mire lo que Dios da. Un ejemplo. Dios llama a hombres y mujeres de Dios. Un ejemplo, llama a Abraham. Abraham, todas las personas que estaban bajo su cobertura, literalmente fue el ungido, fue el separado por Dios. Pero aparte de eso, la gente que estaba bajo el techo espiritual de Abraham fueron cubiertos por el mismo manto. El manto que Dios le dio a Abraham, esta gente fue bendecida. ¿Se acuerdan de Cornelio? Me gusta mucho traer este ejemplo de Cornelio, porque Cornelio no conocía a Dios, pero aún así él oraba. No conocía revelación, pero aún así desmaba. Amén. Él no conocía en sí al Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se le revela. Él dice la palabra que él estaba orando. Y esa misma hora dice que un ángel se le revela y le dice, ve y llámame a un hombre llamado Pedro. Se da cuenta, Pedrito lo quería matar y el hombre tenía una asignación que cumplir. Llámame a Pedro, tráelo para acá porque él te va a hablar palabra de vida eterna. Dios se le revela a Pedro y dice, miren, vienen a buscarte, no rehuses ir porque hay una palabra. Cuando dice que Pedro llega, dice la escritura que en la casa de Cornelio, bajo su techo, él trajo vecinos, al amigo, al vecino, al suegro, a la suegra. Él trajo a todo el mundo. Dice la palabra que estaban bajo su techo y toda aquella gente recibió la palabra y automáticamente ahora vino el manto de cobertura sobre esa familia. Dice la palabra que toda esa gente ese día aceptaron a Jesús, fueron bautizados en agua, fueron llenos del Espíritu Santo y mire, si el Señor les dio, vino salvación, vino liberación, se bautizaron en agua, amén. Y aparte de esto, dice la Escritura del Señor que fueron cubiertos, imagínense sus cosas materiales se dimensionaron, sus matrimonios se dimensionaron, porque cuando viene cobertura, viene protección divina sobre todas tus cosas. Si usted hasta ahora, sin conocer al Señor o sin caminar firmemente, ha sido prosperado y bendecido, imagínense si usted entra en esta revelación mayor del manto que le cubre. Amén. Por esa razón,
Cuando usted toca mantos, no está tocando, vuelvo y repito, vamos a leer un poquito aquí para que usted cuente lo que nosotros leímos ayer acerca de Saulo de Tarso y la historia de Saulo, la manera como se convirtió el Señor y Esteban, amén. Esteban era un diácono. Se da cuenta que ninguna asignación dentro del cuerpo de Cristo deja de ser importante. Este hombre era un diácono, servía las mesas, pero estaba lleno del Espíritu Santo, hacía milagros. Mire, yo le puse una tarea el domingo a la gente, ¿cierto? Mándeme decir quiénes son los 7 diáconos que fueron ungidos y solamente un estudiante me escribió, me dijo, apóstol, esta respuesta fue Victoria, amén. Y entonces luego le digo, bueno, de esos diáconos, ¿cuál de ellos habla la escritura que resaltaron más? Y me mandó a decir, este y este, por esto y esto. Así que hizo la tarea, aprendió, amén. Allí se aprende uno. Entonces, en este caso, quiero que aprenda esto. En este caso, el manto que perseguía a Saúl, ¿por qué persiguieron? ¿Por qué quería matar a Esteban? Si Esteban no predica, si Esteban se queda tranquilito, mire, no es ninguna amenaza para el reino satánico, no cambia a nadie, pasa una vida desapercibida, pero la gente ungida, quiero que aprenda esto, la gente ungida siempre quiere ganar almas, la gente ungida como que para que usted se meten en problemas por salvar a otro. La gente ungida, escúcheme bien, establece el reino de Dios y su justicia. Y lo más importante de ir ungido no es simplemente profetizar, te va a ir bien, no, es traer el reino, la salvación, la vida eterna. Quiero que aprenda esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Allí igualmente se rompe ciertos parámetros humanos en cuanto a religión. ¿Por qué? Saulo de Tarso también tiene una cobertura religiosa. Saulo de Tarso, escuche bien, aunque era religioso y él pensaba que agradaba a Dios, estaba tocando lo que no podía tocar. Se convirtió en un perseguidor. Usted puede leer la escritura. Dice dos cosas importantísimas en cuanto a Esteban y en cuanto a Saulo de Tarso. Primeramente, habla de Esteban, dice Esteban lleno del Espíritu Santo. Habla de Esteban. Habla de qué manera habla de Saulo. Saulo consentía en su muerte y la palabra también dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mira estas dos posturas tan importantes. Esteban lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí enseñamos ayer que una persona llena del Espíritu Santo tiene la capacidad dada por Dios para anunciar a Cristo. ¿Ven? Usted puede ver una persona llena del Espíritu Santo hablar diferente. ¿Cómo hablaba Saulo de Tarso antes de su conversión? Me imagino que él maldecía y eso que decía que era religioso. Él pensaba que está haciendo las cosas bien. Aparte, él consentía con la muerte de Esteban y con la muerte de tantos creyentes. Este hombre llevó a la muerte mucha gente. Amén. Este hombre odiaba literalmente a la iglesia. Amén. Entonces dice que respiraba amenazas de muerte. Amén. Contra los discípulos del Señor. Amén. Entonces, aparte de esto, dice que vino el sumo sacerdote y pidió cartas amenazantes, que pidió cartas a la sinagoga de Damasco. O sea, no solamente se limitó, porque cuando vino una gran persecución, dice la palabra que los discípulos se esparcieron, se salieron, se fueron del contorno donde estaba el gobierno autoritario de este hombre, esta gente, y Saulo tenía cierta autoridad en ese territorio, pero cuando la gente se fue lejos, entonces dijo, ahora yo no simplemente quiero perseguir a la gente que está aquí, la gente que está, vamos a perseguirla, y a buscar cartas amenazantes, cartas, amén, que les dio autoridad a fin de que, dice que hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que él los empezó a perseguir fuera de las fronteras de Jerusalén. Quiero que esta gente venga y pague. Ahora, escúchenme bien, por esa razón es tan interesante esto, porque cuando el manto del Señor te cubre, automáticamente tu destino cambia. Por esa razón, cuando usted lee la escritura aquí, que cuando Saulo consentía, amén, en la muerte de Esteban, dice la palabra que vinieron cuando dice la palabra que estaban apedreando a Esteban y declararon, ellos hicieron un juicio rápido, a este hombre es digno de muerte, hay que matarlo porque está hablando cosas terribles. Dice que vinieron testigos falsos y pusieron esos testigos falsos, pusieron a los pies de un joven llamado Saulo las vestiduras de Esteban. Amén. Mire lo que estaba, y dice, mientras lo apedreaban, estaban rogaba, Señor,
recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, murió. Debe entender esto, una cosa interesantísima. Escuchen bien, escuchen bien. Cuando Esteban estaba predicando la palabra aquí, usted puede leer el libro de los Hechos, el capítulo 6, final del 6, el 7. Dios mío, usted se queda sorprendido cómo este hombre, que era un diácono, empezó a predicar la palabra y a anunciar a Cristo Jesús, desde Abraham hasta Jesús. Todo el tiempo que este hombre predicó, usando la misma palabra que ellos manejaban religiosamente, revelando a Cristo, revelando. Mire, cuando usted está predicando la palabra, quiero que usted aprenda esto. Usted que está ahí, cuando usted está predicando la palabra, cuando usted está anunciando a Cristo, escuche bien, cuando usted está anunciando la presencia del Eterno, quiero que aprenda esto. Automáticamente usted está, es lo que está en ese momento empieza, boom, a establecerse. Hace un tiempo atrás me acuerdo tanto que estábamos jugando, era muy joven, estábamos jugando basquetbol, creo, amén, en pleno sol. Y resulta que mi hermano compraba colonias, me gustaban muchas las colonias, y yo me le untaba las colonias a mi hermano, le acabé todas las colonias a mi hermanito. ¿Qué sucede? Cuando íbamos a jugar, o sea, usted empezaba a sudar y usted o sea, Dios mío, ahí tenía una colonia, no sé dónde la sacó, que entre más usted sudaba, esa colonia, boom, o sea, usted no sudaba sucio, feo, malos olores, sino que usted sudaba y esa colonia expedía en su cuerpo, y Dios mío, entonces la gente dice, wow, qué rico que huele, qué rico que huele. ¿A usted no le ha pasado que está arrimado a gente que huele delicioso? A mí, mi esposa huele muy rico, ella siempre está perfumadita y bien bonita, ella huele riquísimo, ¿cierto? Entonces imagínense, cuando usted está predicando a Cristo, cuando usted está intercediendo, por eso la palabra, hay un texto bíblico que dice que para unos es el olor de Cristo, para unos es muerte y para otros es vida. ¿Por qué? Antiguamente, escúcheme bien, antiguamente tenían la costumbre, cuando un rey ganaba un combate, amén, cuando un rey ganaba un combate, traía al rey enemigo y traía todos los soldados arrestados. Amén, y los traía a su nación. Dice la historia que cuando este ejército entraba, el ejército vencedor y los vencidos entraban por esa puerta. Por eso se habla de ciertos lugares donde había un arco, el arco de la victoria. Tú me entraba por ese marco que declaraba victoria. Por eso ahora parece que somos más que victoriosos. ¿Qué sucede? Dice la palabra, incluso lo dice la palabra de la historia, que salía el pueblo, las mujeres, los niños, todo el mundo salía y empezaba a tirarle flores. Amén. Y estas flores, según la historia, tenía un aroma impresionante, soltaba un aroma riquísima. Entonces, mire lo que representa. Para la gente que vencía, este era olor de grato, wow, de victoria. Este era un olor, wow, ¿para qué? Para los de la gente derrotada. Este olor significaba muerte, porque los iban a matar, los iban a ejecutar, los iban a meter presos, los iban a esclavizar. Amén. Entonces, aquí quiero que aprenda, cuando usted está en una guerra espiritual, amén, cuando usted está en una guerra espiritual, cuando usted está peleando y creyendo que Dios va a hacer algo en su vida, usted está creyendo, Dios va a hacer algo en mi vida. Cada vez que usted está orando, de su manto espiritual viene el aroma del Espíritu, el aroma de Dios. Amén. Usted dice, yo soy más que vencedor. Hay una victoria rotunda. Yo estoy declarando que Jesús de Nazaret murió por mí, pero también resucitó. Entonces, usted cuando usted vence, usted entra allí, porque usted más que un victorioso, más que un vencedor, ¿qué sucede? El aroma que se establece para el enemigo le recuerda su derrota, le recuerda su fracaso, que hay una sentencia en contra de él, que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, para usted y para mí, eso lo representa victoria, eso lo representa triunfo, eso lo representa sanidad, que usted venció la muerte, que usted venció la enfermedad, que usted venció la tortura, que usted venció ese momento difícil. Entonces se da cuenta que esto representa una unción de gloria. En este caso, cuando Esteban estaba predicando, él estaba soltando el aroma del evangelio, el aroma de la salvación, el aroma de la liberación. Escuche, está despidiendo de su cuerpo. A veces cuando usted suda, vuelvo y repito esto, cuando usted suda, usted pide ciertos olores, ciertas cosas. Bueno, es un guerrero en el espíritu, está de su cuerpo, de su unción, despide la aroma de Cristo. Los demonios, usted sabe que, mire, y no sé, usted también está un día de liberación, pero los demonios huelen a azufre.
Los demonios huelen literalmente horrible. Los demonios, cuando usted está liberando a alguien, Dios mío, hay veces despiden unos olores horribles. Satanás huele feo. Quiero que aprenda esto. Esto no es un cuento. El enemigo huele literalmente a azufre. Un ungido huele al poder de la palabra, a la gloria del Espíritu. Amén. Entonces, cuando usted está intercediendo, por esa razón, cuando la mujer, amén, rompió el vastro de alabastro, dice que el perfume llenó la casa del Señor. Por esa razón, cuando usted y yo nos quebrantamos delante del Padre y adoramos al Señor o intercedemos, el lugar donde, incluso mire, el lugar donde estaba el templo, dice la palabra, en otro lugar dice que el lugar donde estaba cuando él rompió ese frasco de alabastro, dice que el lugar se llenó de perfume. Todo el mundo olió, hasta los fariseos que estaban negando a Jesucristo. Amén. ¿Qué sucede también? La palabra enseña que cuando la gloria de Dios descendió allí en el tabernáculo, en el templo de Salomón, dice que la gente se tuvo que quedar paradita. No, nadie pudo hacer nada porque la gloria del Señor descendió. De hecho, dice la Escritura que cuando la gloria de Dios descendía, los enemigos de Israel lo miraban de lejos, la nube de gloria, la presencia del Eterno. Tal vez escuchen bien, las personas tal vez no estén viendo esa gloria visible, pero en el ámbito espiritual el enemigo está mirando esa dimensión de gloria. Tal vez usted no está mirando esa columna de fuego de protección que está a su alrededor o la nube de gloria, tal vez usted no la está mirando, pero espiritualmente está establecida allí, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, algo que está dentro de usted. Ahora, quiero que aprenda eso también, mire, cada vez que usted predica la palabra de Dios, cada vez que usted ora, aún en sus momentos difíciles, en sus momentos de crisis, ¿qué sucede? Mayor unción se activa. Vuelvo y repito esto importantísimo, a mayor sacrificio, mayor poder se libera. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre que lo están apedreando, este hombre se atreve a orar? O sea, quiero que aprenda esto. Nunca nadie va a poder orar o bendecir a alguien en medio de su tribulación. Muchas veces cuando la gente está pasando sus peores momentos, ¿qué hace la gente? Maldice, amén, habla mal, habla incoherente, maldice aquí, maldice al otro y Dios mío. Ahora, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo en sus peores momentos, ¿qué hace? Predica la palabra, adora al Señor, amén. ¿Qué hizo Pablo y Silas en su peor medianoche? ¿Qué hizo? Empezó a adorar a Dios. Usted se imagina que dice la palabra que todos los presos oyeron esta adoración. Estoy completamente seguro. Amén. Que no solamente oyeron, sino también olieron. Porque cuando hay adoración, dice la palabra que esta adoración sube con olor grato delante de la presencia del Eterno. Cuando escuche bien, cuando usted se conecta con la gloria del Eterno, algo se activa. Amén. Ese frasco de alabastro de gran precio que es usted, que soy yo, cuando se revienta, cuando lo quebrantamos delante de la presencia del Padre, allí sale ese olor grato. Toda la casa se llena de ese olor. Por esos lugares donde se está orando, mira, la atmósfera espiritual es diferente. Se siente el perfume de Dios, se siente el aroma del Eterno, se siente la presencia del Dios vivo. Muy importante que usted aprenda esto. Dios te va a bendecir, Dios te va a activar, Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Ahora, dice la palabra del Señor que colocaron las vestiduras, esos testigos falsos vinieron a colocaron sobre ese joven llamado Saulo. Esto es impresionante. Usted sabe, un manto de gloria, un manto de unción de un hombre que murió por el evangelio. La colocan delante una demanda. Automáticamente hay una demanda. Todo el mensaje que este Esteban predicó, yo quiero que me gustaría mucho que usted estudiara esto, lo leyera. A mí no tengo el tiempo ahora. Pero, Dios mío, qué revelación. Dios santo. Qué impresión, qué manejo de la palabra. ¿Cómo fue? Un hombre que era simplemente, entre comillas, que era un diácono, no era un apóstol, no era pastor, era un diácono. La dimensión de gloria que manejaba. Aparte, esta gente, estos diáconos eran tres de ellos, dos de ellos específicamente, que era Esteban y Felipe. Ellos hacían milagros, señales, prodigios, maravillas. Y luego que no predicaban la palabra, los apóstoles venían y confirmaban eso. Debe entender eso. Todo lo que usted vaya a hacer dentro del cuerpo de Cristo, la palabra dice que los apóstoles venían y confirmaban eso. La gente iba a predicar la palabra, anunciaban a Cristo, profetizaban. O sea, ahora los apóstoles venían y confirmaban. ¿Eso es de Dios? ¿No es de Dios? O venían a sellar esto. Ese es el orden de parte de Dios en una casa. Todo lo que usted haga, todo lo que tiene una unción apostólica, tiene que ir a certificar. Eso está bien. Es como el maestresala cuando Jesús cambió el agua en vino, ¿se acuerda?
Dice, siendo Jesús, el Hijo del Dios vivo, cuando cambió, llamó al maestresala. ¿Quién es el maestresala? El hombre encargado de probar los vinos. Y este hombre tenía la costumbre que en toda fiesta ponía el vino, el mejor vino lo ponía al principio. El segundo vino, el vino de menos calidad, lo ponía al final. Cuando el hombre cambió todas esas tinajas que estaban llenas de agua en vino, vino el maestresala y dijo, wow, pero ¿cómo puede ser? Tú has dejado el mejor vino para lo último. O sea, esto es Dios que necesita entrar en esta dimensión. Alguien tiene que venir a probar el vino que tú estás derramando sobre la gente. Alguien tiene que venir a probar el maestresala, el apóstol de la casa, el profeta, tiene que probar tu llamado, tu ministerio. Tiene que decirle, está bien, lo profético, lo apostólico, lo que está en ti, está bien, no está correcto. Ese llamado todavía todavía no puedes moverte en esa dimensión. No sabes ni el ABC de la palabra y de meterse en cosas profundas. Ten cuidado, o sea, tienes que venir, todo don, todo llamamiento tiene que ser registrado por el hombre de Dios, porque si no, hay un caos, amén. La gente muchas veces hace cosas locas, sobre todo cuando la gente es inmadura, comete ciertos errores. Para evitar esto, usted tiene que venir a su maestresala. Quiero que tú me apruebes esto, quiero que yo he visto esto, he sentido esto, he tenido este sueño, he tenido esta revelación. Yo quiero que el maestresala pruebe este vino y me haga entender, ¿es correcto o no es correcto? Y este hombre dijo, tú has reservado el mejor vino para lo último. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando tú estás intercediendo, te conectas con lo que la palabra enseña. Es el caso, cuando estaba predicando, Esteban estaba llenando todo ese territorio de una unción sobrenatural. Amén. El primer mártir después de Jesús se llamó Esteban. Amén. Recuerde que el nombre Esteban de origen griego y significa corona o guirnalda, que se traduce como alguien que obtuvo victoria, alguien que obtuvo un honor. Se refiere al sacrificio, a la fidelidad de la fe. Amén. El primer mártir cristiano se llama Esteban. Todo lo que este hombre ya estaba diseñado para que este hombre fuera el primer mártir. Esto fue el tremendo testimonio. Mucha gente fue impactada por la muerte de Esteban. Recuerde que la ropa de este ungido cambió la historia de la iglesia en un momento, porque el que lo acusaba, amén, el testigo falso, el testigo que fue, pusieron la ropa de Esteban, el manto de Esteban, a los pies de este hombre llamado Saulo de Tarso. Literalmente le estaba profetizando, ahora el siguiente en esto eres tú. El que me persigue va a ser el que va a ser llamado. El que dudó, ahora tú, como has sido testigo de todo lo que está pasando. Ahora mire, lo interesante de esto, ya termino. Lo interesante de todo esto, todo este hombre, Esteban, todo el testimonio de Esteban en su muerte, mira, eso quedó plasmado en la gente, eso quedó plasmado, amén. ¿Cómo es posible que este hombre le estemos dando con todo y aún vemos el rostro de él, el rostro de un ángel? Y aún dice la palabra que en medio de su agresores, mientras estaba predicando, los cielos se abrieron y él pudo ver al Padre y al Hijo sentado a la diestra del Dios todo. Esto le explotó la cabeza a esta gente religiosa. Ahora, escuche bien, este hombre, Saulo de Tarso, que luego vino a ser el gran apóstol Pablo. Quiero que aprenda esto, muy importantísimo. Respiraba amenaza, respiraba. Ahora, usted puede leer en una de sus epístolas, 1 Corintios 13, que escribió allí acerca del amor. Usted da cuenta la transformación tan sobrenatural, amén, que tuvo. O sea, la ropa de este ungido llamado Esteban le cambió completamente la historia a Saulo de Tarso, le cambió la historia, amén, a la iglesia. Ahora, este hombre que odiaba, este hombre que amenazaba, este hombre que mataba gente, ahora usted lo ve escribiendo 1 Corintios 13, que habla del amor, amén. O sea, un testimonio. Yo antes era perseguidor, antes yo mataba, antes yo hacía esto, antes yo consentía, antes yo estaba respirando amenaza, antes estaba respirando muerte. Ahora yo estoy predicando acerca del amor del Eterno. Uno de los hombres que más predicó acerca del amor se llamó el apóstol Pablo. Ese Saulo de Tarso, que en sus pies le colocaron el testimonio de un hombre que fue muerto por el evangelio. Ahora, para resumir todo esto, toda persona que te persigue, tal vez te han puesto tus vestiduras espirituales a los pies de ese hombre, esa mujer. Amén. Eso le está diciendo, tú eres el próximo. No tienes alternativa. El Señor te va a alcanzar. El Señor te va a tumbar de tu cabalgadura. Y vas a conocer a Cristo, al Cristo, el que tú perseguiste, el que tú quisiste matar. Ahora ese te va a perseguir. Así que mire, levántese con poder en esta mañana y declare, Padre, aunque me persigan, aunque han querido venir en contra mía,
todas esas circunstancias van a ser testigos del poder de Dios. La persona que me persiguió, la persona que viene en contra mía, la persona, yo la perdono. Usted tiene que ser como este hombre, este Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y el Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Amén. Cayó de rodillas y oró por él. Usted sabe que Esteban oró por Saulo de Tarso. De hecho, dice la palabra que todo el mundo conocía a Saulo de Tarso. Era alguien importantísimo. Imagínense, uno de la gente que estaba escuchando ahí el Evangelio era el hombre de más influencia espiritual en esa región, que era perseguidor. Y usted dice, wow, Esteban, dice, tengo la mejor audiencia, tengo la gente religiosa, esta gente, imagínense, yo creo y entiendo que todo mundo esa noche tuvo que tener pesadillas, pesadillas buenas, ¿cierto? Porque vieron a ese hombre, wow, no le pudo caer en su cabeza. Luego dice la escritura que todo el mundo quedó en silencio, todo el mundo se fue para su casa porque su conciencia fue triturada por el testimonio de este hombre llamado Esteban. El hombre que sus ropas le cambió la historia a un hombre llamado Saulo de Tarso. Puede ser que nuestras ropas le cambia la historia a alguien, a nuestro Saulo de Tarso, aquel que nos está persiguiendo, aquel que nos está dando la vida cuadrito. Ahí eso va a ser de testimonio para ese hombre, para esa mujer. La gloria el Señor lo va a perseguir, le va a alcanzar y le va a decir, Cristo te ama. Cristo te ama, amén. Muchas bendiciones, declaro sobre usted, amén, que la gente que te persigue luego van a venir a amarte y sobre todo van a amar a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Tu testimonio como hombre y como mujer de Dios está soltando un aroma, el aroma del Evangelio, el aroma de la revelación. Está tocando a gente, está tocando vecinos, está tocando amigos, está tocando territorio, está tocando gente. Así que yo desato esto sobre tu vida. Tu testimonio en medio de crisis va a ser la mayor arma de guerra espiritual para alcanzar a tanta gente que hoy día todavía no conocen a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muchas bendiciones, amados, que mi Padre te siga bendiciendo ricamente, abundantemente, que mi Padre Celestial derrame una gloria mayor sobre tu vida, que Dios venga trayendo una unción fuerte, una unción poderosa, una unción de reino, que el Señor te haga dimensionar, que el Padre te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, que el Padre haga que tu vestidura espiritual resplandezca en medio de tus ataques y que el enemigo conozca, wow, ¿quién eres tú? Amén. ¿Quién es tú que me persigue? El Señor le dijo, mira, estás persiguiendo, no estás persiguiendo al hombre, a la mujer, no estás persiguiendo allá a Teresa, a Marta, a Paula, a Griselda, a Juana, no estás persiguiendo a Eliana, no estás persiguiendo a Justina, no estás persiguiendo a Jenny, a Carmen Delia, no estás persiguiendo allí a Judy P, no estás persiguiendo a Wendy, a Teresa, no estás persiguiendo a Rosy, no estás persiguiendo a John Viveros, a Yarisa Martínez, no estás persiguiendo allí, amén, a Angie o a Gerson, a Genesis, a Yelani, amén, a Victoria, no está persiguiendo, no está persiguiendo a Sandra Ramírez, no está a Nilda, ni a Nilda Hernández, ni Nilda Maldonado, no, están persiguiendo. ¿Por qué me persigues, el Señor? ¿Por qué allá a Luis allá en Venezuela no te persiguen a ti? Están persiguiendo al Dios que tú representas, a que le han a ti. Mira, hija, no te persiguen a ti. No persiguen a Raquelita, no están persiguiendo allí a Raquel Cerrato, no persiguen allí a tu amado Abraham, no persiguen a Meli Belén, no te están persiguiendo a ti, están persiguiendo al Cristo que tú representas, al Dios que te está dando la victoria. Así que desato esta gloria sobre tu vida, esta bendición sobre tu casa, tu vida, tu familia, amén. Y el Señor va a hacer que todos tus enemigos caigan delante de ti, porque Dios se levanta con poder para bendecirte y para llevarte de una dimensión de gloria a otra dimensión de gloria. Amén. Recuerda hoy día, mediodía, amén, clamor, intercesión. Y recuerda, 8 de la noche, un grupo de intercesores también va a estar orando y clamando. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús. Vamos todo el mundo adorando al Rey. Shalom, shalom. Mañana les espero 6 de la mañana. Sí, clamor y 7:30 de la mañana, cita de Shalom.